Hola, como les comenté en el video anterior, esta es una serie de 8 videos relacionados con las protecciones eléctricas exigidas en la normativa y también se analizan las protecciones que faltan en esta normativa y que permitirían mejorar la protección a la vida y a los bienes en una vivienda. Vamos ahora con el video número 3, relacionado con la protección diferencial, destacando los aspectos que se deben considerar para elegir la protección más adecuada a la instalación. Es útil conocer los diferentes nombres con los que se conocen las protecciones diferenciales. En particular, es bueno para buscar información en Internet saber de estas denominaciones, como las que se indican acá: interruptor diferencial, protector diferencial, llave diferencial, disyuntor diferencial y también estas otras tres siglas más comunes en Europa y Estados Unidos. Algo muy útil para la búsqueda en Internet. Como nota al margen, en los Estados Unidos se emplean dos versiones, una que se instala en los tableros de forma horizontal y la otra corresponde a un tomacorriente de protección diferencial, la que asegura una respuesta más inmediata, facilita la identificación de falla y al operar solo deja fuera de servicio lo asociado al tomacorriente. Esta versión está solo disponible para los tomacorriente con norma de Estados Unidos. Se destaca que tienen una sensibilidad de disparo de solo 5 mA. Esta baja sensibilidad es válida ya que agrupa cargas de pocos elementos y la sumatoria de fugas propias de la tecnología es menor. Repasemos el funcionamiento del diferencial para luego analizar los parámetros clave. El diferencial es un dispositivo de protección a las personas y en algunos casos, cuando la corriente de fallo a tierra es persistente, permite evitar incendios. La función del del diferencial es desenergizar rápidamente en unos 30 milisegundos una instalación o circuito cuando existe una falla a tierra. Es decir, la fase toca la carcasa de un equipo, como se aprecia en esta figura. La fuga de corriente a tierra no es un cortocircuito ni sobrecarga, por lo tanto no es detectada por la protección termomagnética. Estas fugas de corriente son de baja intensidad, mucho más bajas que un cortocircuito o sobrecarga. Tan solo son del orden de los miliamperes, pero suficiente para cambiarle la vida a una persona. Por lo tanto, el uso del diferencial permite prevenir y salvar vidas. Aquí un esquema o símbolo de conexión en las fallas detectadas, pues el diferencial monitorea en forma permanente la diferencia de corriente entre la fase y el neutro. En condiciones normales, esa diferencia es cercana a 0 o menor de 15 mA. Si se produce una fuga de corriente, se producirá inmediatamente una diferencia de corriente entre la fase y el retorno por el neutro. Si esta diferencia es mayor o igual al rango de 15 a 30 mA, el diferencial operará el contactor en algunos milisegundos, abriendo el circuito y evitando una potencial electrocución de una persona que, que posiblemente puede tocar la carcasa del equipo. Esto sería el caso de un contacto indirecto. Veremos luego la importancia de la conexión a tierra para una efectiva protección a las personas y la vivienda. El diferencial en su placa destaca las características claves. Una de ellas es su capacidad o intensidad de corriente nominal, en este ejemplo 63 amperes. Esto es la corriente máxima que soporta el diferencial. A diferencia de la protección termomagnética, esta corriente no representa una protección, es solo su capacidad. Si por alguna razón el diferencial recibe una corriente mayor a su capacidad, en este ejemplo los 63 amperes, sencillamente se va a destruir. El diferencial no reaccionará a sobrecarga o cortocircuito, por eso esta protección debe estar siempre protegida por una termomagnética. Ver detalle en el video 2, más abajo está el link. Luego veremos cómo elegir la capacidad del diferencial.
Otro parámetro es la intensidad de corriente nominal de cortocircuito. En este ejemplo, estos 10.000 amperes que se indican aquí, o 10 kiloamperes. Este valor debe estar en coordinación con el poder de corte de la protección termomagnética, según lo detallamos en el video 2. Más abajo pueden ver el link. Esta coordinación entre el diferencial y el termomagnético es para prevenir cualquier daño. El termomagnético debe limitar suficientemente toda corriente de cortocircuito que pudiera pasar por el interruptor diferencial. Esto también implica que el diferencial debe tener una capacidad para soportar la corriente de cortocircuito que ocurre cuando el termomagnético está abriendo el circuito, cuando está disparándose. Siempre el diferencial debe tener un valor igual o mayor a la corriente de corte o ruptura del MCB. Este es el valor que debe ser mayor a ese valor del termomagnético. Otro parámetro que está acá es el IM, es el poder de corte de este diferencial. Normalmente su valor es la corriente nominal multiplicado por 10. En este caso 63 por 10 da estos 630 amperes. La norma también establece un máximo, en este caso es 1000 amperes. Cuando el diferencial detecta una fuga de corriente, debe interrumpir esa fuga abriendo el circuito. En esa acción puede soportar un máximo de 1000 amperes. Veamos ahora el parámetro de tipo. Los diferenciales se clasifican según una clase. Las más comunes son la A, AC y B. Acá vemos el símbolo de un diferencial del tipo o clase A. La clase AC es para los casos de redes resistivas puras de corriente alterna, poco comunes hoy. No es recomendable, incluso está prohibido su uso en algunos países. La clase A, sin embargo, es para redes con ondas alternas senoidales y continuas pulsantes propias de notebook, instrumentos, electrodomésticos y otros equipos comunes en una vivienda. Es la clase de diferencial recomendable para viviendas. Evitan de esta manera las interrupciones intempestivas de servicio por falsas fugas. Luego, las protecciones clase B son aptas para tratar fugas producidas por corrientes alternas senoidales de alta frecuencia, de señal continua pulsante y continua pura. En general se utilizan en instalaciones industrializadas o viviendas especiales. Es importante destacar el uso obligado de clase B en instalaciones fotovoltaicas y cargadores de vehículos eléctricos. Se recomienda también en el caso de rectificadores, cargadores trifásicos, inversores, equipos informáticos, variadores de velocidad, etc. Algunas marcas tienen el tipo de curva F o llamado superinmunizado, que es una mejora al tipo A, con un mejor tratamiento de perturbaciones o armónicos que pueden producir disparos innecesarios del diferencial. En resumen, el diferencial para uso en viviendas debe ser de clase A y las viviendas que tengan instalaciones fotovoltaicas o cargadores de autos eléctricos deben usar el diferencial de clase B en los tableros respectivos especializados a estos servicios. El parámetro principal del diferencial es su sensibilidad o valor de corriente diferencial que hace operar al protector diferencial. Aquí detallo los valores más comunes que se definen en la normativa. Son para sensibilidades de 10, 30 y 300 mA. La norma RIC número 10 establece que todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufes deberá estar protegido por un protector diferencial, cuya sensibilidad sea inferior a 30 mA, ya que un valor superior es muy peligroso para el cuerpo humano. Debe ir en todos los circuitos, no solo los enchufes. Se trata de salvar vidas, no de ahorrar unos pesos. En esto se cometen algunos errores. El diferencial, además, proporciona protección contra riesgos de incendio. Esto
ocurre cuando se trata de una corriente de fuga persistente, que permanece mucho tiempo en el equipamiento. En zonas con humedad es recomendable utilizar diferenciales de una mayor sensibilidad. Estos son los de 10 mA. Por ejemplo, en circuitos que proporcionan energía a piscinas e hidromasaje. Por otra parte, la norma recomienda un diferencial de al menos 300 mA en áreas industriales en las cuales es altamente probable un riesgo de explosión. Es importante destacar que en el caso de la sensibilidad de 30 mA, el disparo no ocurre precisamente en los 30 mA, pues hay un rango y puede ocurrir a partir de los 15 mA. En valores inferiores a los 15 mA se asegura que no hay disparo del diferencial. Bien, en resumen, el diferencial para uso en vivienda debe ser de una sensibilidad de 30 mA y ser usado en todos los circuitos de iluminación y enchufes. Se debe usar una sensibilidad de 10 mA para proteger instalaciones en áreas húmedas como piscinas e hidromasajes. Un diferencial de una sensibilidad de 30 mA se va a disparar cuando la suma de las corrientes de fuga de los circuitos conectados a él alcance los 15 mA. En esta figura muestro dos modalidades de conexión, las que acepta la normativa. En la primera, la que está acá a la izquierda, de un diferencial dependen tres circuitos marcados como C1, C2, C3, con sus respectivos termomagnéticos. En cambio, en la segunda modalidad, cada circuito, el 1, el 2 y el 3, tiene su respectivo diferencial exclusivo en cada circuito. Para el análisis de estas modalidades de conexión es importante destacar que cada dispositivo electrónico como electrodoméstico, impresoras, PC, etc., tiene una corriente de fuga propia de su tecnología, que podría variar entre 0,5 mA y unos 2 mA. Para ello, la norma IEC 62350 recomienda que la sumatoria de las corrientes de fuga normales propias de la tecnología no supere los 9 mA. Esto es para el caso de un diferencial de 30 mA, ya que la norma dice que esta corriente es equivalente a 0,3 veces la sensibilidad, 0,3 por 30, 9 mA. En condiciones normales sin falla, la modalidad de conexión 1, la que está a la izquierda, en comparación con la 2, percibirá una suma de corrientes de fuga mayor, dado que agrupa una mayor cantidad de dispositivos o cargas conectadas al diferencial. En algunas instalaciones puede ser necesario tener esto en cuenta cuando hay corrientes de fuga normales que disparan innecesariamente el diferencial, y en esos casos convendría distribuir las cargas en dos o más diferenciales. Para elegir la capacidad en amperes del diferencial, se debe considerar que el diferencial debe estar protegido por un termomagnético. Para esto, el diferencial debe tener una capacidad mayor que el termomagnético que lo protege, como se indica acá en esta expresión. Entonces se debe elegir siempre un diferencial que tenga una capacidad mayor al termomagnético. Veamos dos ejemplos, observando lo que se muestra acá como capacidades de diferenciales y termomagnéticos disponibles en el comercio. En el primer ejemplo, si el termomagnético es de 40 amperes, se debería elegir un diferencial de 63 amperes, como se muestra aquí. O otro ejemplo, si el diferencial es de 25 amperes, se debería elegir un diferencial de 30 amperes. No hay problema en sobredimensionar el diferencial, es solo un asunto de costo. Es cierto que la normativa define que la capacidad del diferencial puede ser mayor o igual. Entonces, en nuestros ejemplos podríamos elegir diferenciales de 40 y 25 amperes respectivamente en estos ejemplos. Sin embargo, es recomendable sobredimensionar el interruptor diferencial respecto al termomagnético
para asegurar su vida útil y que no esté operando muy al límite de su capacidad. Por lo tanto, siempre la capacidad del diferencial debe ser mayor que el termomagnético, según este criterio. Enseguida veremos la relación entre el diferencial y la conexión a tierra, pero antes es conveniente analizar los factores que influyen en los contactos directos e indirectos. Para analizar el impacto de la corriente en el cuerpo humano hay al menos dos factores claves. Veamos este diagrama. Uno es la intensidad de corriente que circula por el cuerpo humano medida en miliamperes, ¿eh? Lo vemos acá en el eje horizontal. Y la otra es la duración de este paso de corriente por el cuerpo, medida en milisegundos, acá en el eje vertical del diagrama. Se distinguen dentro del diagrama cuatro zonas, numeradas acá de la 1 hasta la 4. La zona 1, que se indica acá, en ella no hay reacción a esta fuga de corriente. Siempre que sea inferior a estos 0,5 miliamperes. E independiente de su duración, no tiene impacto en la persona. Luego está la zona 2, que llega a este límite de la zona amarilla que hemos destacado, donde se sienten efectos menores, ciertos malestares casi imperceptibles, pero a partir de los 10 miliamperes el resultado comienza a ser dependiente del tiempo, ¿no? De la duración de la fuga de corriente. Por ejemplo, con 30 miliamperes, que es la sensibilidad de un diferencial, y una duración de 500 milisegundos, como vemos acá a este punto, ya se entra en la zona 3 y se comienzan a sentir contracciones y dificultades para respirar en esta zona 3. Luego, en rojo se muestra la zona 4. Es la más peligrosa a partir ya de los 50 miliamperes y una duración de un segundo. Se está en esta zona roja que los síntomas ya son más impactantes, como paro respiratorio o cardíaco. Con todo, se deduce la importancia de la calidad del diferencial, ya que su demora en el disparo es clave para salvar vidas. Como pueden ver en el rango del diferencial, que como vimos entre 15 y 30 miliamperes, si hay demora en el disparo del diferencial, se pasa a la zona amarilla, a la zona 3. Y ahí la persona que hizo el contacto directo o indirecto lo empieza a pasar muy mal. A partir de esta zona 3 se tienen muy malas experiencias. Mejor ni hablar después de los 500 miliamperes. Este es un factor clave del diferencial, pero también es muy relevante la conexión a tierra. Entonces veamos la importancia de asegurar la existencia de una conexión a tierra que cumpla la normativa y de un diferencial en las condiciones que hemos analizado. Esto para lograr una protección realmente efectiva. Conexión a tierra y diferencial son una dupla que podemos considerar inseparable. Se debe asegurar una buena puesta a tierra tal que garantice la mayor continuidad de la corriente en caso de defecto a tierra. Aquí vemos un cuadro resumen que muestra diferentes situaciones con y sin conexión a tierra y también con o sin diferencial para 4 casos en la situación de contacto indirecto y un caso adicional para el contacto directo. En el caso 1 vemos que considera que no existe conexión a tierra y tampoco existe la protección diferencial. Como no hay tierra, la fuga de corriente permanecerá en la carcasa o más bien en la parte metálica respectiva y habrá un aumento de temperatura que recalentará equipos y elementos con riesgo de incendio. Y como tampoco hay protección diferencial, al tocar una persona la parte metálica recibirá una descarga eléctrica. Este es el peor caso de protección, es una protección nula, pues la persona puede perder la vida. En el caso 2, hay conexión a tierra, pero no hay protección diferencial.
Como hay conexión a tierra, al presentarse una fuga de corriente, esta será derivada a tierra, pero como no existe protección diferencial, no se va a interrumpir la energía y la fuga permanece en la parte metálica. Hay un aumento de temperatura y los elementos se comienzan a recalentar. Luego, si posteriormente una persona toca la parte metálica o carcasa, recibirá una descarga eléctrica que dependerá del valor de la resistencia de la conexión a tierra y del cuerpo humano, ya que la corriente se va a derivar hacia ambos puntos, hacia la persona y hacia la conexión a tierra. Si se cumple la normativa, siempre la resistencia, más bien la impedancia de la conexión a tierra será bastante menor a la impedancia del cuerpo humano. Por ejemplo, en caso de la conexión a tierra, la resistencia debe ser menor de 20 ohms o menor de 80 ohms según la opción elegida en la norma RIC 06, ver el punto 6.2. Y la resistencia del cuerpo humano en promedio unos 2000 ohms. Por lo tanto, en este caso 2, la mayor corriente fluirá por la conexión a tierra y será bastante menor la corriente que reciba la persona. Su impacto dependerá de la demora en el disparo del diferencial y también si se trata de un suelo húmedo o seco. Con todo, no tener un diferencial es un caso no deseable, inaceptable. Acá marcamos sí y no porque va a haber una descarga que puede ser considerable o despreciable. En el caso 3, no hay conexión a tierra, pero sí hay protección diferencial. Como no hay conexión a tierra, tal como en los casos anteriores, la fuga permanece en la carcasa, en la parte metálica, pudiendo recalentar elementos. La fuga permanecerá hasta que una persona toque la carcasa y en ese momento el diferencial se disparará en aproximadamente 30 milisegundos. Cortará la energía y evitará la electrocución. En todo caso, es una muy mala idea no tener conexión a tierra, ya que la protección se ve disminuida en el aspecto de recalentamiento de equipo. Veamos el caso 4. Se tiene una buena conexión a tierra y hay protección diferencial. Es el caso correcto. Cuando se presenta la fuga de corriente, el diferencial de inmediato cortará la energía. Así, luego, si una persona toca la carcasa, no recibirá descarga, pues la energía fue cortada previamente por el diferencial. En el caso 5 es un caso de contacto directo, es decir, una persona toca directamente un elemento energizado, toca una parte activa. Se define como una imprudencia de los usuarios. En estos casos la acción de un diferencial es también una protección complementaria, pues, pero mucho menos efectiva que en los casos de contacto indirecto. El caso más grave es cuando la persona toca ambos conductores. Hay la fase y el neutro. Se electrocuta, sobre todo si está aislado de tierra, pues su cuerpo actúa como una carga más y no hay diferencia de corriente que pueda detectar el diferencial. En cambio, si el contacto directo se produce al tocar solo la fase, sí operará la protección diferencial, pero en este caso será clave la demora en el disparo del diferencial, ya que la descarga normalmente será mayor que 30 mA. Como lo comentamos, en estas situaciones son importantes la intensidad de la fuga de corriente, el tiempo de exposición en el contacto y el tiempo de disparo del diferencial. Siempre será conveniente ver que los diferenciales cumplan con tiempo de disparo aceptable. La norma IEC 61008 y la 09 establecen los tiempos de disparo del diferencial. Según esta norma, los rangos de disparo van de 30 milisegundos a 140 milisegundos. Esto dependiendo si son diferenciales de disparo inmediato o selectivo, más bien retardado. Y también dependen de la sensibilidad. Por ejemplo, lo esperable es que un buen diferencial que tenga una sensibilidad de 30 mA tenga un disparo de un retardo máximo de 30 milisegundos.
En resumen, al no existir conexión a tierra o ser de mala calidad, o no existir protección diferencial, o bien este diferencial presenta fallas, las corrientes de fuga producirán un calentamiento gradual de materiales inflamables, lo cual puede terminar en un incendio en la vivienda. Junto con esto aumenta el riesgo de electrocución. Se debe evitar que los sistemas de cableado y el equipo eléctrico quede expuesto a la acumulación nociva de materiales como polvo o fibra, que pueden aumentar el riesgo de incendio. Por otra parte, las corrientes de fuga no generan intensidades similares a la sobrecarga y menos a los cortocircuitos, por lo tanto no son detectadas por la protección termomagnética. Solo el diferencial protege de las fugas de corriente. Tal como lo expresa la normativa, la utilización de un diferencial es una medida complementaria. Hay otras medidas de protección contra contactos directos e indirectos que se deben cuidar, pues estas, a diferencia del diferencial, actúan en el ámbito de la prevención. Ven la norma RIC 05 en los puntos 7 y 8. Finalmente hay que asegurar que el diferencial siempre funcione, siempre esté operativo. Todos los diferenciales vienen con un botón de prueba, un botón de test, lo que permite la simulación de una falla de fuga de corriente a tierra, presionando este botón de test. Es conveniente hacer estas pruebas en forma periódica. Los fabricantes recomiendan realizarlas cada cierta cantidad de meses para asegurarse que el diferencial funcionará de manera correcta al ocurrir una falla real y así salvar vidas. Si al presionar el botón de test no se dispara el diferencial, se debe reemplazar de inmediato. No intente repararlo. También recordar que esta prueba no cubre todas las variables. Por ejemplo, no considera que el tiempo de disparo del diferencial esté dentro de lo aceptable y que la sensibilidad sea efectivamente como máximo 30 mA. Ambas variables no deben exceder los valores límites de tiempo de exposición e intensidad de corriente que soporta el cuerpo humano sin sufrir daño. Hay instrumentos específicos para la prueba de los diferenciales. En consecuencia, es muy importante que al comprar la protección diferencial se asegure que es un producto de calidad certificada. Bien, hasta aquí este tercer video con un repaso de la protección diferencial y los criterios para el cálculo de su capacidad y sensibilidad. En el siguiente video presentaré un análisis de la forma de conectar las protecciones en sus bornes, así como la correcta ubicación en el tablero. Suscríbase y active la campanita para recibir la notificación de este interesante próximo video. Muchas gracias.